Hola, ¿qué tal estás? Espero que estés estupendamente. Yo soy Pavel, estamos jugando a Watch of Realms y en el vídeo de hoy vamos a ver el tema de la raid de artefactos, cómo conseguir artefactos y por qué eso es importante. Mira, para ello estamos aquí en Dragón. Voy a abrir primero los cofres con vosotros porque siempre me dais buena suerte, que no... Buah, si es que siempre me dais buena suerte. 200 cristales y una piedra. Ya con eso ya es bueno. Ya es bueno. Todo lo que venga además, magnífico. 400 diamantes. Mira, no me quejo. Si pillo 400 diamantes todos los días, magnífico. El vídeo lo vamos a estructurar en dos grandes partes. La primera es por qué es tan importante los artefactos, que os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y la segunda es una guía para poder pasarte las diversas fases, que os voy a enseñar un truco que puede que lo conozca o puede que no, pero la verdad que a mí me ayudó muchísimo para pasarme todas las fases y esta raid es bastante sencilla. Mirad, para hacer los artefactos os voy a poner aquí a la pareja de moda, a estos dos, que veis que le he quitado los artefactos primero, ¿vale? Están con un equipo que es el que yo tengo, que da igual, que para la prueba no importa mucho el que sea. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un playtest. Vamos a sacar los dos y vamos a ver el daño que hacen. Entonces, para que el vídeo no se haga muy largo, lo que voy a hacer es que los voy a sacar a estos dos y le vamos a dar aquí a 2 por y lo voy a parar, ¿vale? Venga, pues ya se ha acabado el primer run. Entonces le damos aquí y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sacar una chuleta y vamos a apuntar el daño que han hecho. Mirad, entonces tiene arrogancia sin artefacto, hace 11.459.000,6. Y ahora apunta aquí a lujuria, 19.033,5. ¿Vale? Esto es sin artefacto. Es el daño que hacen sin artefacto. Ahora nosotros nos vamos y hacemos otro run, otro try. Pero a diferencia le vamos a poner un artefacto. A lujuria le vamos a poner el suyo, el exclusivo, que es el latiguillo ese. Y a arrogancia le vamos a poner el que tiene, el que te saca el bichillo ese, que lo tiene aquí mi valerilla. La Wailing School, ¿vale? Que si os fijáis, es un artefacto que lo tengo nada más que al nivel 10. Y ya está, que no es un artefacto que sea tope, ¿no? Que no sea top. Entonces nos vamos aquí, le vamos a dar a playtest y ahora vamos a hacer el mismo test pero con los artefactos y vamos a ver qué diferencia tenemos. Yo lo que hago es que pongo los dos personajes en la misma posición, exactamente igual, y le doy al auto a los ultimates de lujuria. Voy a parar otra vez el vídeo y ahora os digo, y ahora lo vemos al final cómo queda. Hola, pues ya se la ha cargado. Vamos a ver qué puntuación han hecho y la vamos a anotar en la chuletilla esa que tenemos ahí arriba a la izquierda. Vamos a ver, 23.252.000. Este es el de lujuria. 23.252.000,4. Y arrogancia con el artefacto este, 13.307. 13.307,2. Ahora voy a pausar el vídeo y voy a calcular las diferencias, los incrementos de porcentaje para que lo veáis. Pues mirad, ahí arriba a la izquierda tenéis los porcentajes de incremento. Os explico. Si el daño sin el artefacto de arrogancia es 11 millones y medio aproximadamente y luego el incremento del artefacto es 1 millón, es lo de 13.307, pues al final resulta que la diferencia es los 1.847, que es un 16,12%. Es decir, tú lo que tienes es que al ponerle el artefacto incrementa un 16% el daño con estas características, con esta que lo que estás viendo es que el artefacto no es muy allá, que es algo básico, es un buen artefacto pero no está muy subido, y luego con el de lujuria es todavía más, le incrementa un 22%, es decir, es mucho DPS. Entonces, ¿qué ocurre? Que los artefactos, ya entramos en la segunda parte del vídeo, que es lo referido al hacer la raid de los artefactos. El problema que tiene esta raid es que te consume estamina por un tubo, te quita mucha estamina. Entonces yo os recomiendo que esta raid la hagáis a fondo cuando ya hagáis la raid 18, 19 o 20 y tengáis algo de equipo, tengáis equipo para vuestros personajes y queráis precisamente pasar de la 19
o la 20 a la 21, es decir, de la 19 a la 20, de la 20 a la 21. ¿Por qué? Porque necesitáis un plus de DPS que ya con el equipo no te lo puede dar porque tiene un equipo decente. Entonces tienes que tirarle los artefactos y tienes que gastar mucha estamina. Os voy a dar un truco para poder haceros este tipo de raid, por lo menos hasta el 17 yo lo usé y me sirvió bastante. Y es que utilizar el Kuke. El Kuke es un personaje que es raro y que lo que hace es que mete venenos. Y es muy bueno para esto porque lo que permite es bajarle mucha vida al boss con los venenos. Aquí yo tengo dos Kuke al 26 y al 28 porque si tú quieres utilizar el truco del Kuke lo que tienes que hacer es subirle las habilidades pero no subirle la promoción, porque si le subes la promoción te hace una cosa que es que te pone una especie de trampa, te pone unas trampas, ¿ves? La Poison Trap, y esta es un rollo porque te bloquea un sitio donde puedes poner los personajes. Entonces mi consejo es que le subas las skills, súbele las habilidades a tope, pero no te va a poner las trampas estas, no hacen falta para nada. Y luego respecto al equipo le tienes que meter full speed a todo lo que tenga velocidad, todo, la máxima speed que puedas, para que tire muchos venenos. Ahora os voy a enseñar en la raid, perdón, aquí no, aquí. Os voy a enseñar los hitos relevantes porque va avanzando aquí más o menos. La chuletilla la podemos ir quitando ya porque ya habéis visto los incrementos. Entonces, por ejemplo, la 12, que es una que la gente se suele atascar. Si os fijáis, lo voy a explicar rápido para que el vídeo no se haga largo. Tenéis aquí dos sitios para gente que puedes poner en plataforma y luego la idea de esto es que el monstruo este no llega aquí al final. Tienes que poner habitualmente aquí un tanque, aquí en medio, y luego colocas dos warriors, dos guerreros, y entonces van frenando las oleadas. No te hace falta mucho más. ¿Qué es lo que se hace? Pones aquí al Kuke, aquí abajo, y aquí arriba puedes poner un curandero o un DPS si quieres. Como yo aquí imagino que puse un curandero. ¿Ves? Mira, esta la hice con el tío que ponía la trampa, me la puso aquí, pero otras veces te la pone en otro sitio. Si te fijas, aquí he puesto al varón, porque lo hice con varón, aquí arriba tengo a Vortex, aquí he puesto, creo que es Valerilla, ¿puede ser? Sí, se ve regular, pero es Valerilla. Y aquí voy a poner al final al Wrath, a la ira. Y ya está, y ya me lo hace. Lo voy a parar para no perder la estamina. Y ahora os voy a enseñar a avanzar un poco más. Con el Kuke es muy fácil, lo único que tienes que hacer es equipar un tanque, que es un épico, que eso es una tontería. Tener un warrior, que puede ser cualquiera que tenga, puedes hacerlo incluso con una abominación y con Wrath. La abominación la puedes sacar de fusionando, pero vamos, dos guerreros medio que ya te vale. Luego, otro hito importante, la 17. Luego tú todo esto lo vas haciendo igual. Y la 17, si te fijas, yo me la hice también con el Kuke. Lo que pasa es que aquí ya cambia el mapa y te deja solo una plataforma. Pero yo puse aquí mi Kuke y puse aquí la constanza esta, para curar un poco. Tú puedes que no lo hagas con el Kuke y lo hagas con un curandero, un tanque y un curandero. Pero bueno, aplica la misma estrategia que te voy a explicar ahora. ¿Ves? Esto va bajando, vas poniendo ahí. Vas poniendo aquí el Kuke que le va metiendo venenos que baja muy rápido. Ten en cuenta que aquí lo estoy repitiendo y ni siquiera tiene el equipo. Lo que pasa es que tiene el power o dominancia que le dan más daño. El Kuke no tiene aquí equipo. Entonces, tienes aquí al tanque, a los guerreros a los lados y luego aquí otro guerrero y aquí pues la constanza que cura. Pero bueno, si no puedes poner un curandero aquí y poner aquí un guerrero normal. Yo también, a mí me gusta mucho hacerlo con el Regulus, que eso os lo voy a enseñar ahora. Que es como yo lo saqué al final. A mí me costó un poquito porque esta cuenta es una cuenta de mid-game, late game. Estoy llegando ahí, estoy intentando llegar al late game, que básicamente yo considero que es cuando tú te haces todas las rayas a nivel 21. Mira, os voy a enseñar cómo yo me hice la última, la 18, que es con lo que farmeo. Aquí esto es una guerra de estamina, no de tiempo, porque se te va muy rápido la estamina. Mira. Yo aquí puse, ya no podía, ya el truque del Kuke aquí no me funcionaba. Yo puse mi Vortex, puse la pava esta, la Narvi, para que me diese, para sacar los bichos más rápido, y puse el Regulus. Y el Regulus está muy bien porque cuando él va a hacer, puse a Valerilla, puse a Ira, y cuando me acaba de tirar la de esa, ha salido muy rápido, ha tirado aquí te sale una barra de que el monstruo va a tirar la habilidad. Hice la ultimate del Regulus para que no se me muriese la gente. ¿Vale? Hago la ultimate del Regulus y ya tengo aquí a Lugaru y pongo aquí a Bladov para terminar. Y ya se están muriendo. Tengo el Power of Dominance.
No sé si tengo equipo para hacerlo sin el Power of Dominance, porque no sé si los tengo a todos equipados. Voy a mirar. Podemos mirarlo si queréis, podemos intentarlo. Pero bueno, básicamente os quedáis con la copla. Ah, no, tengo que montar el equipo y demás, no lo tengo. Da igual, básicamente no es lo que tiene más historia, no es lo más difícil, no es una raid difícil, es decir, no es algo que sea complicado. Lo complicado es farmearlo y que te salgan los artefactos buenos. Me he dado cuenta de que no he comentado una cosa antes de acabar el vídeo y he grabado algo que yo no suelo hacer, que no me gusta editar y grabar, pero es que la forma de poner al tanque es fundamental también para que le puedas pegar desde arriba y desde abajo. Entonces vais viendo que el tío va avanzando ese, entonces tenéis que colocarlo de forma que cuando dé el paso y esté pisando la tuya, las dos piezas, que esté entre las dos piezas, ¿ves? Entonces, ahora ahí ya está pisando la pieza esa. Entonces, de esa forma, en teoría, le pueden pegar los dos. ¿Ves? Le está pegando el de abajo y le está pegando el de arriba. Lo tienes que posicionar así, eso es importante. Porque si no, no le pega nada más que los de arriba. Entonces tienes que tener cuidado con eso. ¿Vale? Simplemente ese pequeño consejo. Y ahora ya seguimos con el vídeo. Venga, hasta ahora. Yo os voy a hacer un vídeo de artefactos, de cuáles vender y cuáles quedarte para mañana seguramente, si todo va bien. Vamos a tirar aquí. ¿Tengo que gastar esto? Vamos a gastar esto. Que no sé de dónde me han salido, la verdad. Esto basurilla. Y vamos a tirar unos míticos, ¿vale? Vamos a tirar, por ejemplo, un pool de 400. A ver qué nos sale. Y esto hay que tirar mucho, hay que tirar mucho. Por ejemplo, no me ha salido nada. No me ha salido nada de nada. Esto te puedes quedar un par de copias. Y de aquí no lo sé ahora mismo. Este creo que estaba medio que. Pero lo demás, lo que tienes que ir a por los míticos. Y poco más, gente. El tema de los artefactos es algo que cuando tú ya tienes un volumen de... A ver. Bueno, este no es muy allá, porque además es de guerrero, si fuese de mago. Pero el tema es que tú lo que tienes que hacer esto es cuando tú ya veas que no puedes progresar porque tienes un roster, un equipo bueno para tu guía rey 1 nivel 20 y el equipo también que tienes del equipamiento izquierda y derecha es bueno y dices, y no puedo, es que tienes que tener mejores artefactos. Entonces vete acumulando estamina, vete acumulando piedras, porque vas a tener que gastarte un montón en todo eso. En fin, esto ya lo he recogido. Nada más, chavales, a ver si mañana os subo el tier list de los artefactos y que tengáis un excelente día. Suscribiros, darle un like o compartir el vídeo si os ha parecido interesante. Un abrazo.